próximo 19 de octubre partiremos a bordo del Crucero de la Fe en un fascinante recorrido por los puertos e islas del Mediterráneo. Malta, Sicilia, Cerdeña y Mallorca, con sus tesoros artísticos del gótico al barroco. Estaremos en ciudadelas y en palacios en los que residieron los papas, palacios que conservan obras maestras de la pintura y escultura del Caravaggio, Miguel Ángel, Bernini y Rafaelo. Visitaremos el Palacio de Viterbo, donde se celebró el primer y más largo cónclave de la historia, el Palacio de Aviñón, donde residieron 6 papas y algunos antipapas, y el Palacio de Verano de Castel Gandolfo, donde conoceremos los apartamentos privados de los últimos papas. Además, seguiremos la ruta de las reliquias de la Pasión, el Santo Cáliz y el plato sagrado de la Última Cena, venerados en las catedrales de Valencia y Génova, la Sábana Santa de Turín, los 3 clavos conservados en Monza, Milán y Roma, la Santa Cruz y su título y la columna de la Flagelación. Andaremos por el primer camino de Santiago en la isla de Cerdeña. Estaremos en el primer lugar donde vivió San Pablo, en la isla de los Caballeros de Malta, en Sicilia, el santuario de la Virgen de las Lágrimas de Siracusa y los monumentales Via Crucis de San Carlos Borromeo en los lagos del norte de Italia. Vestigios arqueológicos, palacios, museos y santuarios que se funden con hermosos paisajes de mares, lagos y montañas. Aproveche cuanto antes la promoción 2x1 en el avión y en el crucero, pues el segundo pasajero solo paga los impuestos y excursiones. Informes al 55 49 80 86 41 y 55 52 07 95 11 y en www.viavaticano.com. En mi peregrinación he visto más cosas de las que recuerdo, pero en mi corazón resaltan más cosas de las que he visto. Vía Vaticano. Continuamos en Ver y Creer y como siempre es un grande gusto saludarle a través de la televisión. Hoy que estamos tratando el tema de los cristeros, tengo el gran gusto de presentar a un niño mexicano y mártir, quien con gran valor afrontó el martirio para dar con su vida razón de nuestra fe. Todavía no tenía ni la mayoría de edad, pero ya había alcanzado la madurez para dar testimonio del amor a Cristo. Conozca enseguida la valiosa vida de San José Sánchez del Río. José Sánchez del Río, el niño mártir de México, murió a los 14 años proclamando su fe y luego de trazar en tierra el signo de la cruz con su propia sangre. Momentos antes, los federales lo torturaron con crueldad. José nació el 28 de marzo de 1913 en Zaguayo, Michoacán, donde recibió el bautismo el 3 de abril y la confirmación en octubre de 1917. Fue el tercero de los 4 hijos de Macario Sánchez, propietario del rancho ganadero El Moral y de María del Río. Nació y creció en la casa número 136 de la calle Tepeyac. José era de pelo negro, piel blanca, fuerte, sano, buen estudiante y amable con todos. Lo que llama la atención de su vida es la conciencia que tenía de su pertenencia a Cristo y a su iglesia. Por seguridad, su papá trasladó a la familia a Guadalajara, donde José recibió la primera comunión a los 10 años y donde sus hermanos se enlistaron en la defensa de la libertad religiosa. José, que era muy joven, fue admitido años después como ayudante. El 6 de febrero de 1928, durante un enfrentamiento, como el caballo del jefe cristero cayó muerto, José le ofreció el suyo para salvaguardar la causa. Lo encarcelaron en Cotija, donde el 6 de febrero escribió una carta. Mi querida mamá, fui hecho prisionero en combate este día.
Creo que en los momentos actuales voy a morir, pero nada importa, mamá. Resígnate a la voluntad de Dios. Yo muero muy contento, porque muero en la raya al lado de nuestro Señor. No te apures por mi muerte, que es lo que me mortifica. Antes, diles a mis otros hermanos que sigan el ejemplo del más chico, y tú haz la voluntad de Dios. Ten valor y mándame la bendición juntamente con la de mi padre. Salúdame a todos por última vez, y tú recibe por último el corazón de tu hijo que tanto te quiere, y verte antes de morir deseada. José Sánchez del Río. Al día siguiente lo trasladaron a Zaguayo. Lo pusieron a disposición del diputado Rafael Picasso, su padrino de bautismo, y lo encarcelaron en el bautisterio de la parroquia de Santiago Apóstol, convertida entonces en caballerizas del ejército. Picasso, conociendo a la familia, pidió rescate al padre de José para liberarlo, pero el dinero no se reunió a tiempo. Por la noche, los militares lo torturaron con crueldad, le desollaron los pies con un cuchillo y lo obligaron a caminar hacia el cementerio. Querían hacerlo apostatar de su fe, pero no lo lograron, pues José no dejó de gritar vivas a Cristo Rey y a la Virgen de Guadalupe durante todo su martirio. En el panteón lo hicieron cavar su tumba, lo apuñalaron y en la fosa le pegaron un balazo en la cabeza. Allí quedó muerto este valiente David, luego de enfrentarse a Goliat. Era el 10 de febrero de 1928. En 1954, su madre exhumó sus restos para trasladarlos a la cripta de la parroquia del Sagrado Corazón en Zaguayo. El 1 de mayo de 1996 se abrió su proceso de beatificación. El 22 de junio de 2004 se publicó el reconocimiento de su martirio. El 20 de noviembre de 2005, fiesta de Cristo Rey, fue beatificado en Guadalajara, Jalisco. El 21 de enero de 2016, el Papa Francisco firmó el decreto para que fuese canonizado en la Basílica de San Pedro del Vaticano el 16 de octubre del mismo año. 16 de octubre de 2016 fue canonizado este niño mártir, San José Sánchez del Río. Nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo. Reciba ahora con afecto a Luis Gerardo Islas. Él es el jefe de la Guardia Nacional Cristera para la Ciudad de México. Bienvenido, Luis Gerardo. Viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe. ¡Viva! Es el saludo de la Guardia Nacional Cristera, que fue el grito de fuerza, de fe, de madurez de la fe de todos estos mártires cristeros y de los cristeros que hoy es el tema de tu programa. Si el levantamiento, Luis Gerardo, buscaba la renuncia del presidente y el cambio de gobierno, ese objetivo no se logró. Parcialmente se logró porque se logró restablecer el culto, se logró reabrir las iglesias, pero la visión masónica, anticlerical, de odio a la fe de los católicos que tenía el gobierno y tenía Calles, siguió, porque a pesar de un tratado donde prometieron parar la parte violenta de los federales contra los cristeros, pues los cristeros conocidos fueron cazados en su pueblo. O sea, persiguió después de este tratado la muerte a los cristeros y a sus familias, ¿no? Así es. Entonces, parcialmente se logró algo, pero este odio a la fe, este anticlericalismo. Exacto, no paró y yo diría que veladamente y sofisticadamente hasta nuestros días prosigue eso. ¿Tú crees que hasta nuestros días hay una persecución religiosa? Hay una persecución en contra de la fe y los valores de la humanidad. Sí, claro. Y por eso tenemos hoy que defender la vida, por eso tenemos hoy que defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, pasando por todas las etapas. Por eso hoy tenemos que defender el derecho de los padres a educar a los hijos, ¿no? Y en otras partes del mundo los católicos están siendo asesinados. Ahora, el Estado mexicano hoy reconoce el derecho a la libertad religiosa. Así es. ¿Crees que este es un logro gracias al levantamiento cristero? Creo que es un logro del levantamiento cristero, porque si en aquellas épocas hubiera triunfado el gobierno y esta visión en contra de la fe católica,
seguramente se hubieran hecho otras leyes, otra cultura, en la educación se hubiera fomentado esto ir en contra de la Iglesia Católica y quizás sería otra historia. Entonces, en parte, creo que sí es un logro de la cristiada y de los cristeros. Ya nos presentó Marisa al niñito San José Sánchez del Río. Vamos a conocer a otros beatos mártires mexicanos. Miren. Durante la persecución religiosa emprendida por el gobierno mexicano a inicios del siglo XX, entre los meses de abril de 1927 y marzo de 1929, 13 mártires murieron en defensa de la fe. Ellos, que murieron mientras proclamaban su fe con el grito heroico de ¡Viva Cristo Rey!, son los laicos mexicanos Anacleto González Flores, Luis Padilla Gómez, Jorge Vargas González, Ramón Vargas González, Ezequiel Huerta Gutiérrez, Salvador Huerta Gutiérrez, Luis Magaña Servín, Miguel Gómez Loza, Leonardo Pérez Larios y José Sánchez del Río, y los sacerdotes José Trinidad Rangel, Ángel Darío Acosta y Andrés Solá. El 22 de junio de 2004, el Papa Santo Juan Pablo II y la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos promulgaron el decreto de martirio de estos 13 mártires mexicanos. La Santa Misa de Beatificación, presidida por el cardenal José Saraiva Martins, entonces prefecto de la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos, se celebró en el Estadio Jalisco de la ciudad de Guadalajara el 20 de noviembre de 2005, solemnidad de Cristo Rey del Universo. El cardenal Saraiva dio lectura a la carta apostólica firmada por el Papa Benedicto XVI, en la que declara beatos a los 13 mártires, y durante la homilía afirmó que la intensa vida eucarística de estos beatos debe ser para nosotros un ejemplo y aliento para acrecentar cada vez más nuestra propia vida eucarística. A ellos les pedimos la gracia de ser humildes adoradores del Santísimo Sacramento. Tal ellos lo fueron. Que el ejemplo de su vida de entrega hasta el martirio sea para nosotros un modelo privilegiado de auténtica espiritualidad y de profunda vida eucarística. Más de 60,000 personas congregadas en el Estadio Jalisco fueron testigos de cómo el cielo se tiñó de rojo al momento de la beatificación. La memoria litúrgica de estos beatos mártires mexicanos se celebra el 20 de noviembre de cada año. Hasta ahora, uno de estos 13 mártires ya ha sido canonizado, San José Sánchez del Río, quien antes de morir proclamó: «Nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo». Oye, Gerardo, y dime, ¿al gobierno le quedó una lección? ¿El gobierno aprendió algo con este conflicto? Yo creo que aprendió tantas cosas que buscaron medios alternativos para acabar con la guerra cristera. Los cristeros estaban a punto de ganar, dominaban la mitad del país. Sin embargo, la intervención de Estados Unidos con su embajador, que le prometieron tener acceso al petróleo, y al obispo restablecer los cultos y abrir las iglesias, los ganaron sin conocer la realidad. Por eso asesinaron al general Gorostieta días antes de este arreglo, y lo que le quedó claro es que la fe que viene de Cristo, el amor por Cristo y por nuestra fe católica, es más grande que sus armas, es más grande que sus asociaciones secretas, es más grande que el cielo y que el universo, y ese mismo espíritu hoy nos inspira en la Guardia Nacional Cristera. Como decían, es pacífico porque no tenemos armas, pero es una concepción de lucha porque luchamos con la fuerza de nuestra fe y de nuestros ideales. Hoy, por tantas cosas que están destruyendo, no solo la fe católica, sino también un orden cristiano, un orden natural, como es los ataques a la familia, a la vida. ¿Cuándo se firmaron los tratados? El tratado se firmó en junio de 1929 y se restableció la apertura de las iglesias y los cultos parcialmente el 29 de junio de 1929. Sin embargo, ahí no terminó todo. ¿No terminó? Hubo una segunda persecución, calladita, ¿no? Y ya no en Jalisco, Aguascalientes, sino ya en la Ciudad de México, y ya no con Plutarco Elías Calles, sino con Lázaro Cárdenas. ¿Es cierto lo que dije? Es correcto. Este tratado, con su visión de traición a los mexicanos, porque recordemos, era el gobierno de los mexicanos
contra la mayoría de los mexicanos que eran de fe católica, aproximadamente el 90% continúa. Ellos prometen parar la agresión y la guerra armada y sin embargo van a cazar a los cristeros y a su familia. En sus pueblos silenciosamente, en varias ciudades los van exterminando. Continuó y Lázaro Cárdenas continúa con esta misma visión, incluso se trae a este tabasqueño Garrido Canaval, Tomás Garrido Canaval, y aplica las mismas técnicas que en Tabasco y empieza a atacar a los cristeros. Y de ahí recuerdo que tú me contaste a los cristeros y a los cristianos. Ajá. Recuerdo que tú me contaste una hermosa y dura situación de la mártir de Coyoacán. ¿no? María de la Luz. Que fue el mismo Tomás Garrido Canaval quien va a querer tomar la iglesia de San Juan Bautista allá en Coyoacán, y ella con todo el valor, con toda la fe del mundo, sabiendo que se enfrentaba a gente armada, a gente preparada, a matones, se pone en la iglesia y al grito de Viva Cristo Rey no permite que la tome. Sí, Lázaro Cárdenas puso como ministro de Agricultura a Garrido Canaval, que había sido gobernador en Tabasco, y le dijo, haz en la Ciudad de México lo que hiciste en Tabasco. Él no estuvo allí en la iglesia de Coyoacán, pero sí Carlos Madrazo, el verdugo ejecutor de María de la Luz Camacho. Correcto. Hagamos una segunda pausa, una segunda parte de este programa. Claro que sí. Hagamos una pausa de una semana entonces, y la próxima semana la segunda parte de los cristeros, centrándonos en esta segunda persecución, y allí mueren mártires, el padre Miguel Agustín Pro, María de la Luz Camacho y muchos más, dando razón de nuestra fe y al grito de ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Así que entonces, próxima semana, la segunda parte, los cristeros. Feliz semana, Dios le guarde por su atención. Gracias mil.